soy residente de primer año de medicina interna y la clase la coordinó la doctora Virgen Barqueño Alatorre. Hablar de esplenomegalia es importante porque es un hallazgo relativamente frecuente debido a las múltiples etiologías dentro de un servicio de medicina interna. Y entonces podemos encontrarlo como un hallazgo de imagen, como un signo esperado en una entidad clínica que per se sabemos que cursa con esplenomegalia, o como la causa subyacente de un cuadro clínico, por ejemplo, dolor abdominal. Y entonces entender la fisiopatología nos va a permitir aproximarnos o determinar diagnósticos diferenciales. Recordando un poco de la anatomía del vaso, hay que recordar en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, normalmente por debajo de la 9ª a la 11ª costilla, y su peso en un adulto es entre 100 y 250 gramos, con un promedio de 135 gramos. La longitud normal es menor a 13 centímetros, con un promedio de 10 centímetros. Y esto va a estar directamente relacionado con el peso y la estatura del individuo. Por eso es que se dice que es más grande en hombres. Se ha estimado su volumen por tomografía entre 107 a 314 centímetros cúbicos o por ultrasonido 284 más menos 168 centímetros cúbicos. Sin embargo, hay que recordar que por ultrasonido es menos confiable porque es operador dependiente. Sin embargo, todavía como la medida más aceptada para determinar el tamaño normal del vaso sigue siendo la longitud, menor a 13 centímetros. Está rodeado por una cápsula que es fibroelástica, lo cual le permite adaptarse al cambio de tamaño durante la esplenomegalia y regresar a su tamaño si es que esta revierte. Recordando su irrigación, está irrigado por la arteria esplénica principalmente, que es rama del tronco celíaco, y por las arterias gastroepiploicas izquierdas. La arteria esplénica, una vez que entra por el ilio, da ramas pequeñas terminales que se denominan arteriolas centrales, y el drenaje está dado por la vena esplénica que drena al sistema portal. Esto es importante porque en casos de obstrucción de alguna parte de este sistema, sobre todo de la vena porta, pues va a predisponer a congestión hepática, como vemos acá. Una hora. ¿Me pueden dejar? Ok, recordando su histología, principalmente el parénquima hepático va a estar dividido en una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa blanca está compuesta principalmente por folículos linfoides, que son estos que vemos acá, que están con principalmente células B activadas. La vaina linfoide periarteriolar, que sería esta parte, donde hay en su mayoría linfocitos TCD4, y la zona marginal, que sería lo que rodea y divide a la pulpa blanca de la pulpa roja. Y esta parte que vemos aquí sería la arteriola central. Normalmente las arteriolas centrales están rodeadas por la vaina linfoide periarteriolar y en algunos casos por folículos linfoides. Entonces, el flujo sanguíneo del vaso permite que primero en estas zonas se capte la mayor cantidad de linfocitos y en la pulpa roja llegue la mayor cantidad de eritrocitos, y esto es lo que les da sus colores característicos. En esta tinción de hematoxilina eosina podemos ver un poquito más las características de la pulpa roja, que estas partes que vemos aquí serían los cordones esplénicos, también denominados cordones de Billroth, que son estructuras reticulares que terminan en una luz muy pequeña, cuya función es filtrar los eritrocitos anormales o los eritrocitos viejos
de modo que como no tienen la flexibilidad necesaria en su membrana, no pueden pasar a través de los cordones y se quedan ahí como atorados. Básicamente funciona como filtro mecánico y posteriormente pues serán fagocitados por los macrófagos que se encuentran en el parénquima esplénico. Y los sinusoides esplénicos, que serían estas dilataciones de acá, serían lo que conecta o a donde pasan los eritrocitos una vez que fueron filtrados por los cordones esplénicos y que permiten su retorno a la circulación venosa. Más del 90% de la circulación que pasa por el vaso, pasa por este sistema y solo 10% pasa directamente a los cordones esplénicos sin recibir como este sistema de filtración. Otra característica importante a mencionar en cuanto a la anatomía del hígado es que como las arteriolas centrales no tienen colaterales entre ellas dentro del parénquima, esto hace susceptible al vaso a infartos esplénicos en caso de obstrucción, que puede darse cuando hay una acumulación de eritrocitos que no son filtrados o eritrocitos anormales dentro de los cordones esplénicos. Las funciones principales entonces del vaso es el aclaramiento de eritrocitos por medio del filtro mecánico que ya vimos, y esto va a favorecer el reciclaje de hierro. Además, la producción de anticuerpos, porque el hígado, como veíamos, favorece la detección de antígenos presentados por la sangre, a diferencia de los nódulos linfáticos, que va a captar principalmente antígenos presentados por la linfa. Y en este caso, en la zona marginal, los linfocitos TCD4 y las células dendríticas están como capacitados para detectar rápidamente y montar una respuesta antigénica, y pues así que se migren los linfocitos B a los nódulos linfoides y se formen las células B de memoria. Además, la fagocitosis de bacterias encapsuladas y eliminación de células y bacterias opsonizadas, ya que los eritrocitos, por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune, a pesar de que no Ya te pusiste, Mari. Creo que se le desconectó a Ivonne. Sí, Sí, como que estaba fallando su internet, ¿no? sí. Ojalá no se le haya ido la luz. atraumática. Por ejemplo, también en abscesos, en el contexto de un absceso esplénico, pues deberíamos investigar endocarditis. En la malaria, sobre todo, está condicionada porque hay inclusiones en los eritrocitos que van a hacer menos flexible su membrana y van a estar ocasionando esta obstrucción que veíamos. Entonces también puede haber hiperplasia de la pulpa roja. Entonces acá lo importante es que dependiendo de las otras características clínicas que encontremos, pues vamos a orientarnos más a la causa subyacente de la esplenomegalia, más que en sí de la propia esplenomegalia. Y de las causas de esplenomegalia inflamatoria, una de las más importantes es la anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia inmunomediada. Y otra causa de de esplenomegalia por hiperplasia sería la hematopoiesis extramedular. Esta, lo más común es encontrarla en situaciones donde hay disfunción medular, como la mielofibrosis. Infiltración nos va a condicionar es una anemia que, al haber incapacidad de la médula ósea para poder regenerar eritrocitos, pues va a promover la hematopoiesis extramedular. Y pues esto también nos va a dar una hiperplasia esplénica por medio de la pulpa roja. Pasando al segundo mecanismo fisiopatológico, que sería la congestión. Este es un poco más directo,
que realmente está condicionado por una disminución del flujo venoso esplénico, y la causa más importante es la hipertensión portal, aunque cirrótica o no cirrótica, aunque también puede estar dada en insuficiencia cardíaca congestiva, trombosis de la vena esplénica y en algunas otras enfermedades que provoquen obstrucción como la esquistosomiasis. Y a su vez, el hecho de que esto haga que el parénquima hepático o que como tal el vaso sea grande, va a aumentar el hecho de filtración y va a provocar un secuestro de linfocitos y plaquetas, sobre todo, por ejemplo, en causas donde el vaso crece mucho, como en la hipertensión portal. Y el tercer mecanismo fisiopatológico, que será la infiltración, pues sería la causa más común, las enfermedades hematológicas malignas. En cuanto a las enfermedades malignas que pueden causarnos infiltración esplénica, la más común es el linfoma no Hodgkin. De hecho, es más común que sean causas malignas extraesplénicas que propiamente primarias del vaso. La segunda sería el linfoma de Hodgkin, y pues el linfoma primario de vaso sería como menos frecuente que estas dos, y también los diferentes tipos de leucemias. Y en cuanto a las causas metabólicas o con depósito de otras sustancias, la amiloidosis y la enfermedad de Gaucher serían como las más remarcables, pero pues también tenemos la mucopolisacaridosis o la mastocitosis o la histocitosis de células de Langerhans, que aquí más que depósito de sustancias sería una proliferación celular multifocal que en el contexto de agrandamiento de otros órganos también afectaría al vaso. Y neoplásicas, que también entrarían dentro de causas infiltrativas, pero también podrían condicionarnos hiperplasia de la pulpa blanca. Serían benignos, lo más común son los hemangiomas y amartomas, sobre todo los hemangiomas sería el tumor benigno sólido más común del vaso, y el maligno más común primario de vaso sería el linfoma, y las metástasis sería el segundo más común. Ahora, hablando de esplenomegalia masiva, es importante diferenciarla porque esto nos va a aproximar a un diagnóstico diferencial más reducido, y se define, o hay varios criterios para poder considerar esplenomegalia masiva. Por ejemplo, que el polo inferior del vaso esté ya dentro de la pelvis, o que el vaso cruce la línea media. También se habla de que esté 8 centímetros por debajo del reborde costal, o una longitud mayor a 20 centímetros. Y estas son causas frecuentes de esplenomegalia masiva, o más que frecuentes son las causas de esplenomegalia masiva: linfoma, leucemia, sarcoidosis, hemangiomatosis esplénica difusa, la anemia hemolítica autoinmune, enfermedad de Gaucher, mielofibrosis, Kala-Azar, que es la leishmaniasis visceral, beta-talasemia o el SIDA cuando está cursando con complejo de Mycobacterium avium. Y en esta imagen lo que vemos es un síndrome de Felty secundario a artritis reumatoide, o en el contexto de artritis reumatoide, que recordamos que cursa con leucopenia, esplenomegalia, y en el contexto de artritis reumatoide. Entonces, entender o conocer todas estas cosas fisiopatológicas, a final de cuentas, nos va a orientar para poder determinar cómo, dentro de ciertas condiciones clínicas, está siendo afectado el parénquima esplénico. Sin embargo, es difícil que el síntoma único o empezar a hacer el abordaje a partir de la esplenomegalia. Más bien tenemos que evaluar cómo se está dando esta esplenomegalia dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad subyacente. Pero propiamente, los síntomas de la esplenomegalia pueden relacionarse con saciedad temprana, por compresión como tal del estómago o de la cavidad gástrica, dolor en cuadrante superior izquierdo,
En el caso de infartos esplénicos comunes en hemoglobinopatías, más bien vamos a tener dolor referido al hombro o irritación diafragmática, y en ciertos casos se puede presentar ruptura esplénica que, aunque es muy poco común, pues esta es una urgencia quirúrgica. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta que puede pasar en pacientes que tenemos identificado que pues ya tienen esplenomegalías importantes. El vaso como tal no es normal que se palpe en la exploración física, que la maniobra como más sensible para palparlo sería en decúbito lateral derecho, en inspiración profunda, aunque también podría hacerse una palpación bimanual con el paciente en decúbito supino. Se puede llegar a palpar el polo inferior del vaso sin ser como tal esplenomegalia en niños y adultos delgados. Y bueno, normalmente cuando lo palpamos, tenemos que determinar cuántos centímetros está por debajo del reborde costal para que nos dé un aproximado del nivel o del grado de esplenomegalia. Sin embargo, siempre que se encuentre esto, tenemos que corroborarlo por un estudio de imagen, como vamos a ver más adelante. Hablando de una particularidad de la esplenomegalia, tenemos que mencionar la crisis de secuestro esplénico, que está normalmente, o la entidad que más representativa cursa con esto sería la anemia de células falciformes. No tan común en nuestro contexto porque normalmente se presenta más en la infancia. Las personas con anemia de células falciformes adultas normalmente ya cursan con un vaso atrófico secundario a infartos esplénicos. Pero bueno, aquí la crisis de secuestro esplénico también se podría presentar. Es una complicación aguda, potencialmente mortal, y se da porque hay una obstrucción de capilares y vénulas debido a una gran cantidad de eritrocitos que se quedan atrapados en los cordones esplénicos. Y esto hace que haya una congestión de las venas, y al no haber un retorno venoso adecuado, hay un gran porcentaje de sangre intravascular secuestrada en el vaso. Normalmente lo que podemos encontrar es una disminución abrupta de hemoglobina mayor a 2 gramos sobre decilitro en la mayoría de los casos, y puede incluso cursar con datos de shock hipovolémico. Entonces, pues aquí el tratamiento básicamente estará condicionado por la situación clínica. Se trataría como un shock hipovolémico y normalmente con transfusiones, pero en casos de esplenomegalías importantes, incluso las transfusiones no tienen como una respuesta como normalmente esperaríamos. Y bueno, este es un cuadro que más o menos nos orienta en el contexto de una esplenomegalia a las diferentes causas. Por ejemplo, si además de si tenemos una esplenomegalia aislada, pues obviamente esto lo evaluaremos ya con hallazgos de imagen y además de la clínica. Si es homogénea, podremos pensar en causas hematológicas infiltrativas o en alguna infección. Si hay lesiones presentes, pues debemos de evaluar si es solitaria o múltiple, sobre todo en el contexto de lesiones neoplásicas. Y además tenemos que ayudarnos con los hallazgos extraesplénicos. Por ejemplo, pues si tenemos datos hepáticos, lo más común será una hipertensión portal, pero también podemos pensar en infecciones, sarcoidosis o linfomas. Dentro de manifestaciones óseas, además de esplenomegalia, pues podríamos considerar mielofibrosis, mastocitosis, enfermedad de Gaucher, leucemia, con hallazgos pulmonares, sarcoidosis, linfoma, intestinales, mastocitosis, linfoma también. Y si tenemos además adenomegalias, pues lo más común sería una enfermedad hematológica maligna. Los estudios complementarios que nos pueden ayudar a evaluar la esplenomegalia normalmente van encaminados a corroborar el tamaño del
del vaso, que lo más común sería el ultrasonido y la tomografía. En cuanto al laboratorio, normalmente aquí la biometría hemática y el frotis sanguíneo van a cursar con morfología normal, pero se pueden llegar a encontrar esferocitos y pues citopenias en el caso de que exista hiperesplenismo. Y la resonancia magnética pues solamente la reservaremos como para valorar ya lesiones o características de lesiones focales del parénquima, más que como medición del vaso. Aquí tenemos un ultrasonido, bueno, dos imágenes de ultrasonido, uno cursa con esplenomegalia y el otro sería una esplenomegalia masiva. Y aquí sería por tomografía. En el primero tenemos un vaso de un tamaño normal, en el segundo una esplenomegalia y en el tercero esplenomegalia masiva. Conocer el tamaño del vaso en una medición más exacta por un estudio de imagen también nos ayuda a aproximarnos al diagnóstico, porque como vemos abajo, más o menos estará relacionado pues con la gravedad de la enfermedad subyacente, pero también como la causa en sí. Por ejemplo, en las enfermedades infiltrativas condicionadas por neoplasias hematológicas malignas, podemos encontrar esplenomegalias más importantes, como vemos en esta imagen que es de una leucemia mieloide crónica. Normalmente las causadas por una congestión aguda son más grandes que las que están relacionadas por enfermedades más crónicas. Ahora hablando un poco del tratamiento como tal de la esplenomegalia, pues realmente la base del tratamiento será tratar la enfermedad subyacente. Sin embargo, dependiendo de los síntomas y de las comorbilidades o del deterioro funcional que nos esté causando, podemos considerar algunas otras terapias. La esplenectomía total estaría considerada en ciertos casos, es una intervención de urgencia cuando hay trauma abdominal con ruptura esplénica o también si hay ruptura esplénica traumática, que puede estar presente sobre todo en infecciones. También se podría considerar esplenectomía total en el contexto de malestar o dolor abdominal continuo, o si hay una citopenia sostenida significativa, como en el caso de las enfermedades como la anemia autoinmune o la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Entonces, estas serían como tal las principales indicaciones secundarias a citopenias sostenidas: esferocitosis hereditaria, la púrpura trombocitopénica inmune y la anemia hemolítica autoinmune. Es también importante saber que obviamente la morbilidad y la mortalidad de una esplenectomía pues van a estar directamente relacionadas con el tamaño del vaso. Las principales complicaciones de una esplenectomía serían adherencias externas, trombosis de la vena hepático-portal, lesión de la cola del páncreas, infecciones del sitio operatorio y abscesos subdiafragmáticos, que son menores si se realiza la esplenectomía por vía laparoscópica. Ahora, en cuanto a reducción del tamaño esplénico, tenemos dos opciones: la esplenectomía parcial, que esta estaría dada por ligadura de las arterias esplénicas o por embolización arterial. Estas dos, pues obviamente lo que van a provocar es una necrosis del parénquima esplénico y con esto la reducción de la superficie funcional del mismo. Normalmente, bueno, estas son consideradas porque tienen menos riesgo de trombocitosis post-esplenectomía, que es una complicación que puede darse en una esplenectomía total y menor riesgo de sepsis.
Y en cuanto a la radiación, pues esta sí es una alternativa solo para casos seleccionados. Normalmente se considera como beneficio sintomático porque tiene importantes riesgos como riesgo de citopenias severas y pues nos podría funcionar en enfermedades hematológicas malignas, pero realmente la radiación se considera como beneficio sintomático en pacientes que tienen contraindicación de esplenectomía y que tienen dolor o distensión abdominal. Y bueno, hablando de hipoesplenismo, se define como una disminución de la función esplénica resultante de enfermedades que deterioran la función o bien como la ausencia de tejido esplénico debido a agenesia, atrofia o esplenectomía, que en este caso es cuando hablamos de asplenia funcional o hipoesplenia funcional. Por ejemplo, en el caso, como mencionábamos, de hemoglobinopatías como la anemia drepanocítica, donde el hecho de que haya infartos crónicamente en el vaso, pues va a provocar una fibrosis del mismo y a pesar de que existe, pues no va a ser funcional. O la esplenectomía, que sería la causa más, bueno, las dos causas más frecuentes, anemia drepanocítica y esplenectomía. Es importante identificar pacientes con hipoesplenismo porque tienen un mayor riesgo de infección y sepsis grave, hasta 3 veces más que un paciente con función esplénica normal. Tenemos muchas causas de hipoesplenismo, pero como les comentaba, las más comunes o las más importantes son esas, son esplenectomía quirúrgica y la esplenectomía funcional, el hipoesplenismo funcional secundario a anemia drepanocítica. Pero aquí están un montón para que las revisen. ¿Y qué es la entidad clínica más preocupante en el hipoesplenismo? Pues es el mayor riesgo para sepsis abrumadora o sepsis grave. Normalmente esta va a estar causada por bacterias encapsuladas que recordemos que son como selectivamente o principalmente eliminadas por medio del vaso. Y las bacterias encapsuladas más comunes es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo? Pues vacunación previa a la esplenectomía y en su caso profilaxis antibiótica. También tiene que ver el riesgo de sepsis abrumadora va a estar relacionado, además con estas medidas de prevención, con la enfermedad subyacente que nos produjo la esplenomegalia. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de sepsis abrumadora que una esplenectomía por una causa traumática o sin una enfermedad subyacente tan crónica. Y en cuanto a hemoglobinopatías, por ejemplo, una talasemia tiene un riesgo mayor de sepsis abrumadora una vez que la función del vaso se ha disminuido que una esferocitosis hereditaria. ¿Cómo vamos a identificarlo en pacientes que, por ejemplo, tienen hipoesplenismo funcional? Pues normalmente puede haber aumento en el recuento de plaquetas y leucocitos, pero aquí sí tenemos cambios en el frotis sanguíneo. Los clásicos del hipoesplenismo son los cuerpos de Howell-Jolly, que son eritrocitos que aún conservan remanentes del núcleo. También podemos tener células en diana, que tienen el centro más claro, o los cuerpos de Pappenheimer, que son sideroblastos, o células con inclusiones de hemosiderina. Sin embargo, lo más sensible para detectar hipoesplenismo son los eritrocitos vacuolados, que se verían más como estos de acá, que finalmente son células o eritrocitos con vacuolas en la membrana,
causados por el retardo, digamos, en la eliminación o en el recambio de hemoglobina. En el hipoesplenismo, pues lo importante será, como ya mencionamos, la profilaxis para las infecciones graves por estas bacterias con la vacunación y considerar profilaxis antibiótica, identificar a los pacientes para considerar profilaxis antibiótica en ciertos procedimientos. Principalmente se da con penicilina o betalactámicos y en caso de alergia con macrólidos. Sobre todo, por ejemplo, se habla de profilaxis antibiótica en procedimientos dentales, que podría ser con amoxicilina. Es muy parecida a la endocarditis bacteriana. 2 gramos por vía oral 30 a 60 minutos antes del procedimiento, pero la profilaxis se tendrá que adaptar al procedimiento que se vaya a realizar. Es lo más recomendado la profilaxis antibiótica previa a los eventos. Sin embargo, en algunos artículos se habla de profilaxis diaria en pacientes seleccionados, sobre todo en niños o en pacientes con inmunodeficiencias. Y pues algo importante también en un paciente que ya sabemos o que detectamos con hipoesplenismo es que siempre se tiene que evaluar la fiebre en busca de un foco infeccioso. E incluso se tiene que educar al paciente para saber que en sus casos la fiebre siempre es un dato de alarma y de gravedad y hay que acudir a buscar como atención médica importante porque pueden desarrollar una sepsis abrumadora muy rápido. Entonces, pues ya hablando de algunas conclusiones sobre el tema, hay que recordar que la esplenomegalia puede ser una respuesta fisiológica transitoria también. Por ejemplo, en el embarazo se cursa con un grado de esplenomegalia, pero pues tenemos que identificarlo siempre como una causa patológica subyacente. Y independientemente de su causa, es importante evaluarla porque puede afectar la calidad de vida en pacientes que normalmente estén con dolor abdominal o con plenitud gástrica temprana, pues habría que tratar la esplenomegalia además de la causa subyacente. Y pues también condicionan comorbilidad en el contexto de infartos esplénicos recurrentes o si están cursando con citopenias, incluso en el caso de una ruptura esplénica. Y en el hipoesplenismo será importante identificarlo pues por lo que mencionamos para realizar intervenciones preventivas y pues aquí será muy importante también la educación al paciente para que pues él conozca su susceptibilidad que está condicionada por esta condición fisiopatológica. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, doctor. Sí, como no, cuando tú tienes esplenomegalia y es palpable, puede ser dolorosa. ¿Cuál sería tu principal causa de crecimiento de esplenomegalia, la más frecuente? Pues serían hipertensión portal. Sí, es por hepatopatía y hipertensión portal, ¿no? Sí. Y puedes ver si existe ascitis o no ascitis junto con todos estos datos clínicos, ¿no? Que ya estás valorando. Ok, la posición debe ser lateral, pero la exploración no es irnos justo abajo de la costilla, sino ir desde la ingle, subiendo la mano, tocando lo normal hasta que toquemos algo anormal. Eso es muy importante para la palpación. Otro error que a veces veo en los exploradores es que hacen la mano así como de piano, buscando las cosas y así no encuentran nada. O se toca con el reborde de la mano, de la palma, o con las yemas de los dedos hasta llegar a tocar el vaso. Es muy importante esto porque así no se les puede ir una esplenomegalia clínica que bajo esta sospecha
pues ya van a ir a pedir una tomografía a verificar si tiene cambios dentro del parénquima esplénico, ¿no? Y bajo esta condición, pues no todos se operan. Tú ya dijiste, hipertensión portal difícil va a mejorar, al contrario, aumentamos la hipertensión portal y empezamos a provocar daño en hepatorrenal y en otros órganos, ¿no? Entonces, no todo esplenomegalia es quirúrgica. Urgente, pues una ruptura, eso irremediablemente, ¿no? Pero en dado caso que vayamos a programarlo por una alteración de anticuerpos, por una púrpura, cualquier situación de estas, ¿qué medida preventiva hacemos para llevarlo a la cirugía? La vacunación. ¿Con? Pues, la vacunación con neumococo, influenza y meningococo. Básicamente, ¿no? Es lo que ha causado choques anafilácticos o sépticos, causa de la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Entonces Sí. es muy importante 7 días antes haber programado una vacuna previa al paciente, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Nadie? ¿Algún comentario o algo? De hecho, este tema sí es del R1. Acuérdense que esto es muy de internistas, de ver toda la variabilidad de causas, ¿no? Que hay. Sí, Mari, ¿qué dices? Les iba a comentar eso, que este tema es totalmente del R1, aunque casi no lo preguntan, pero sí está metido en muchos otros temas, ¿no? Ujú. De hemato y no de hemato, ¿no? Finalmente es algo sindromático y hay que ir a buscar la causa. Entonces, lo meten en hemato, pero pues más bien es como ahí está metido en todos lados. Y sí, es importante tener bien claros estos conceptos porque no es raro ver esplenomegalias, ¿no? Más bien verlo como una... Sí, es correcto. Puede ser una línea de abordaje en un paciente que no sepamos qué tiene, buscar la causa de la esplenomegalia. Y muchos diagnósticos a veces están ahí, ¿no? A veces sí necesitas... Acuérdense que no se toman biopsias de vaso como tal, más bien lo quitan. Ah, sí, es cierto. Marisol está recordando algo que preguntan en el poem de este tema. Prevención con vacunación. Sí, es cierto. Eso lo preguntan en el Sí, poem. Es frecuente que lo pongan. Sí, eso. Y también, por ejemplo, que cuando se asocia el Gaucher, ¿cuál es la causa del crecimiento del vaso? Más o menos, ¿qué pueden decirnos? ¿Cómo fue la pregunta? Que cuando hay crecimiento esplénico en la enfermedad de Gaucher o de Gaucher, como ustedes dicen para aterrizarlo, Ah, ¿cuál es la causa de que esté infiltrado el vaso? ¿Qué le pasa? Porque es un vaso gigantísimo, ¿eh? El que hacen estos pacientes. Y es sería, regular frecuente. sería por depósito. O sea, sería infiltrativa por depósito. De, Es nada más es acordarse que aquí hay una alteración de una enzima que es de una cerebrosidad. glucocerebrosidasa Ajá. y que esto va a acumular grasa en muchos lados, no solo en el vaso, también pulmón, hígado y en todos lados, ¿no? Hay crecimiento hepático y esplénico. Pero son de las preguntitas que nos meten a veces en un problema cuando lo meten al POEMS o en cuestiones de estas, ¿no? Un dato que hay que saber nada más. No sé, ¿alguna otra cosa? ¿Por qué es diferente? Ya vimos el hiperesplenismo de la esplenomegalia. Acuérdense que siempre que quitamos un vaso hay que revisar todo el peritoneo porque hay lo que se llama vasos accesorios y entonces quedan funcionalmente activos y puede ser que persista la trombocitopenia o el efecto
que estamos previniendo en el paciente. Entonces, el cirujano, si no, pues lo tendremos que buscar con radioisótopos si hay persistencia de esta situación, ¿no? Pero eso es causa de falla de una esplenectomía, que sería una cuestión un poco rara, ¿no? Claro. Nada más. ¿Algo que quieras comentar, Vicky? Sí, pues como bien comentabas, Mari, yo creo que en el contexto de la esplenomegalia, pues sí es una etiología, ¿no? Que hay que buscarle. Es como si fuéramos armando un rompecabezas en ese paciente, porque pues como ya bien nos lo mencionó Ivonne, son muchas las etiologías que están en el contexto de la misma. Y bueno, estando hablando de hematología, pues las causas hematológicas, pero también las infecciosas. Recuerdo que en alguna ocasión nos llegó un paciente con síndrome febril y esplenomegalia. Entonces resultó que tenía una brucelosis esa paciente. Entonces de primera instancia pensamos que era algo primario del vaso, pero no. Entonces siempre tenemos que ir armando este rompecabezas, seguir interrogando de forma detallada efectivamente esa paciente que dice Susi, ir como interrogando de forma detallada para poder llegar a la conclusión diagnóstica. Y pues como bien mencionaba el doctor, es importante también darle una revisada con detalle a lo que es el esquema de inmunización de estos pacientes contra los encapsulados, porque en la valoración preoperatoria, pues, aunque no es lo más frecuente, como bien que que tengamos así muchos esplenectomizados, pero sí llega a la valoración preoperatoria y es importante que nosotros asesoremos al paciente cuáles son o cómo debe de llevar el preoperatorio para, obviamente, prevenir todas estas infecciones, pero creo que en general es un tema que pues lo abordaste bien, Ivonne, felicidades. Gracias. Y de hecho, la única vez que he visto un vaso que se mete a la pelvis, que fue con el doctor Mijangos, una vez que le llegó una paciente con una leucemia que traía 400,000 leucos, ¿se acuerda, Doc, de esa paciente? Que Sí, llegó, claro, parece embarazo. tenía como 450, ¿no, Doc? Algo así. Y Ujú. el vaso se metía a la pelvis y después de que le dio tratamiento, creo que como a las 2 semanas que la volvimos a explorar, ya se había reducido de tamaño, ya no estaba tan gigante, ¿no? Esa es la única vez que he visto ese vaso gigante que sí llega a la pelvis, pero no es tan frecuente verlo. Bueno, tal vez para el doctor sí, porque él ve puros pacientes hematológicos, ¿no? Pero yo es la única vez que lo he visto. Disculpe, doctora. Disculpe, doctor. ¿La vacuna del meningococo la tenemos en IMSS? ¿O en caso de que tuviéramos un paciente que lo sometiéramos a un protocolo para esplenectomía que cumpliera criterios, esa vacuna pues se maneja o no? Hablas de la 23 valente, sí, sí la tiene el Exacto, es IMSS. la 23 valente en la que se incluye. Sí. De hecho, yo me la acabo de poner hace como 4 semanas. Carla también. Está Muy bien. bien, ya les pueden quitar el vaso. Sirvió mucho. No lo Cierto. recomiendo. Bueno, pues si ya no tienen nada más que agregar, pues nos vemos mañana, ¿no? Mañana sí es mielodisplásicos, Doc. Según. Perfecto, sí. Sí, es que creímos, Vicky y yo, que era importante meter primero este tema porque varias enfermedades que vienen, vamos Sí. a la esplenomegalia como un dato clínico, ¿no? Y Entonces, para el internista vital, pues sí. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Descansen todos. Sí. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias a noches. todos. Adiós. Ay, Adiós. gracias. Bye.